La sección estudiantil ISA Universidad les saludan cordialmente y agradecen desde ya la participación en este webinar titulado Aplicaciones Industriales de Robots, el cual es impartido por el ingeniero Roberto Castillo, quien es ingeniero electricista, actualmente gestor de soluciones en Grupo Autocontrol, encargado de la identificación de oportunidades para hacer negocios, responsable del plan de mercadeo y de estrategias de crecimiento de la organización, colaborador en el desarrollo de proyectos de automatización, colaborador en el diseño de prototipos, facilitador de entrenamientos, capacitaciones y procesos formativos, asesor en instituciones educativas para la adquisición y renovación de equipos en laboratorios. Es el enlace con las fábricas de las marcas que la empresa representa. Colaborador en la resolución de conflictos y en la gestión de la experiencia del cliente. Sin más preámbulos, daremos inicio con la actividad. Solicitamos mantener sus micrófonos desactivados durante la intervención de nuestro ponente, con el objetivo de tener una mejor experiencia en esta ponencia. Después de la formación, tendremos un espacio destinado para que puedan realizar sus preguntas. Sin embargo, durante la ponencia pueden escribirlas en el chat durante el desarrollo de la actividad o bien levantar su mano para poderles dar la palabra. Adelante, ingeniero, puede iniciar. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes esta plática. Hoy vamos a estar hablando, como decían, acerca de las aplicaciones industriales de los robots. Y uno de los objetivos que nos hemos trazado para esta presentación es que podamos conocer cuáles son las generalidades de los robots industriales en todas sus presentaciones y tipos y categorías, y cómo estos se pueden integrar en los procesos productivos que actualmente se desarrollan en nuestra región o en nuestro país. ¿Cuáles son también todas esas consideraciones que nosotros vamos a tomar en cuenta cuando hagamos un proyecto o realicemos la selección de un equipo para conocer cuál tipo o cuál equipo podría ser el más adecuado para una aplicación industrial, para un proceso de mejora, para un proyecto nuevo? Como ya mencionaban, mi nombre es Roberto Castillo y me gusta trabajar con aire comprimido, con la neumática, me gusta trabajar con hidráulica, me gusta trabajar con controladores electrónicos, con todo lo que tenga que ver con adquisición de datos, extracción de señales de los PLC, aplicaciones nuevas para realizar alguna mejora de procesos, y he tenido oportunidad de desempeñarme también como docente hora clase en diferentes instituciones educativas y de brindar también capacitaciones a diferentes personal de empresas, de las industrias y de diferentes rubros. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de los robots fijos, vamos a hablar acerca de robots colaborativos, vamos a hablar acerca de robots móviles, vamos a hablar también acerca de herramientas de final de brazo, vamos a hablar acerca de las aplicaciones que estos equipos pueden tener, también un poco de las tendencias que nosotros podemos desde nuestra empresa aplicar o ver para la región. ¿Cuáles son los retos para los futuros ingenieros? ¿Cuáles son todas aquellas variables a considerar en un proyecto? Y luego la etapa de conclusión y preguntas. Hay que decir que dentro de la robótica hay diferentes rubros, hay diferentes áreas en donde un robot puede tener cabida. Sin embargo, en esta presentación estaremos hablando exclusivamente acerca de robots industriales, porque los robots industriales están teniendo mayor presencia dentro de la maquinaria, dentro de los procesos productivos, y se están convirtiendo en una herramienta como parte de las líneas de producción, porque tienen ciertas características. Una de las características que este tipo de equipos está adquiriendo es que son fáciles de programar. Es decir, que no requiere un conocimiento tan profundo de lenguajes de programación,
para poder interactuar con estos equipos. Por supuesto, el tener un fundamento en programación, en lenguajes de programación, en lógica digital, en dispositivos para realizar mediciones, es a favor de la persona que interactúa con estos equipos. Sin embargo, no es un prerequisito conocer de lenguajes de programación, al menos a nivel tecnológico de los últimos avances que hay con estos equipos. La tendencia es a que sean fáciles de programar. Otro aspecto importante que se toma en consideración principalmente para aplicaciones en nuestra región que tienen que ver más con mejoras de proceso, en donde, por ejemplo, se aplica la automatización para renovar un proceso que antes se hacía de forma artesanal y que hoy se quiere realizar de forma automatizada, utilizando diferentes servomecanismos, componentes, sensores, detectores, controladores, etcétera. Es también el hecho de que sean rápidos de instalar. Esta es otra tendencia también, que sean equipos que no requieran de toda una infraestructura o una obra civil tan específica para poder ser instalado. Esto lo vamos a ver más adelante, en el sentido de que en nuestra región las empresas que hacen manufactura suelen ser micros, medianas o pequeñas empresas, y que en sus inicios comenzaron en un local que probablemente no era una nave industrial, sino más bien puede ser una casa, puede ser un local que sirvió de vivienda, pero que poco a poco se ha ido transformando y se ha ido adecuando para poder ser utilizado como un piso de producción. Entonces, se suelen tener muchas mejoras de proceso, por sobre todas las cosas. Antes de comprar una línea de producción automatizada, se comienzan a realizar cambios pequeños a nivel de la planta productiva. Si antes no había un sistema de bombeo para el suministro de agua, entonces instalar un sistema de bombeo. Si antes, por ejemplo, la dosificación de las materias primas se realizaba de manera manual, de manera artesanal, pesando el producto, una persona realizando ese proceso de pesaje, de selección, de control de calidad, esto se ha ido transformando a la instalación de pequeños sistemas que van contribuyendo a que la producción se realice de forma con un rendimiento constante. Entonces, los robots industriales, vamos a hablar más adelante de las tendencias, deberían o debemos de considerar que sean rápidos de instalar, que no se requiera toda una infraestructura tan compleja para poder echarlos a andar. Y por sobre todas las cosas, que representen un nivel de seguridad tanto para el usuario o el operador como para el mismo proceso. Entonces, los robots se están incorporando para resolver problemas laborales o situaciones en donde se requiere realizar una actividad con precisión, con cierta velocidad, y que podría ser una actividad completamente repetitiva, una y otra vez hacer lo mismo, y que el ser humano se convierta en un eje que genere valor al proceso. Muchas veces hemos platicado, se nos ha consultado referente a que la automatización va a incrementar el desempleo, porque en teoría un sistema robótico viene a realizar la sustitución de un operario que antes realizaba una actividad en particular. Sin embargo, dentro de las tendencias de las líneas de producción actual está el hecho de que el ser humano pueda adquirir ciertos conocimientos que le permitan cambiar su rol dentro de una compañía y que le permita realizar otra actividad que ya deja de ser a nivel de operario, sino más bien otra actividad que genera valor al procedimiento o al proceso productivo. Debemos también, como algunos datos de interés, hablar acerca de cuáles son la cantidad de robots instalados. Esta información se obtiene anualmente a través de la Federación Internacional de Robótica, que aglutina diferentes países que producen equipos y diferentes países que usan estas tecnologías y que hacen sus aportes para poder obtener
estas estadísticas. Entonces, para el año 2021 fueron instalados 517,000 equipos, 517,000 robots industriales. Estamos hablando específicamente de la robótica industrial, de robots que han sido pensados para ser incorporados en una línea de producción y realizar un proceso de manufactura o integrarse dentro de un proceso de manufactura. Desglosando esta información, podemos ver que por países, siempre la cantidad de robots instalados por países, en este caso esta información es del año 2020, China lidera la instalación de robots, haciendo 168,000 unidades instaladas en diferentes plantas. Japón le sigue, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, Italia, y este listado que ustedes ven donde típicamente estos primeros 5 países son los que toman la delantera en cuanto a la implementación de la tecnología en sus procesos productivos. Hablamos de equipos que están siendo incorporados en una línea de producción o que están realizando un proceso de mejora en los procesos preexistentes de una empresa o fábrica. Dentro de los datos relevantes que también debemos de considerar entre todos los conocimientos que un ingeniero debiese de tener para poder abordar, por ejemplo, la gestión del mantenimiento en un sistema robotizado, etcétera, una de las nuevas componentes que se agrega a todo lo demás, los demás contenidos desde electrotecnia, neumática, instrumentación, control automático por PLC, seguridad de máquinas, el uso de sistemas de visión para aplicar inteligencia artificial o para hacer reconocimiento y control de calidad dentro de un proceso a un producto final terminado, la integración de interfaces hombre-máquinas o HMI, el uso actual que se le está dando a las bases de datos de la información de la máquina para realizar monitoreo, soporte remoto, computación en la nube. Agregamos el tema de robótica industrial en donde hacemos una división de la robótica industrial en 3 tipos de robots. El primero de ellos, los que se conocen como robots fijos, de los cuales veremos cuáles son las subcategorías posteriormente. Luego tenemos los robots colaborativos y por último vamos a encontrar los robots móviles o robots guiados que se suelen utilizar para ciertas aplicaciones en particular. Dentro de todas las aplicaciones que un robot o que un sistema robotizado puede tener, vamos a encontrar algunas que son principales. Veremos dentro de estas aplicaciones principales, por ejemplo, la aplicación de tomar y poner. Esta es una de las aplicaciones industriales que mayormente se podrán encontrar en un proceso productivo, el de poder realizar la sujeción de una pieza para poderla trasladar de un punto A un punto B o poder alimentar diferentes etapas del proceso productivo. A este tipo de aplicaciones, que ya veremos en detalle, es conocida como pick and place o tomar y poner. Otra de las aplicaciones de bastante interés en donde los equipos robots industriales están siendo utilizados es aquella aplicación de ensamblaje en donde se hace uso de diferentes partes o de diferentes componentes para ir formando o integrando un producto final. Otra de las aplicaciones es el de atención de maquinaria, por ejemplo, en donde un robot adopta la posición de un operario para estar realizando la alimentación de piezas, por ejemplo, en una máquina de control numérico computarizado, para que el operador se dedique a la supervisión de otras actividades mientras el robot está atendiendo la máquina para identificar cuando una pieza ha sido terminada, su mecanizado, poderla retirar, poderla colocar en un espacio de almacenamiento, poder tomar material en bruto para ser colocado dentro de la máquina e iniciar el proceso
posteriormente. Esto de atención de maquinarias suele aplicarse mejor en aquellas industrias de metalmecánica o dentro de un proceso en donde se está generando producción en serie, donde ya se tiene la materia prima disponible y en donde se deben de generar continuamente el mecanizado de piezas. Otra de las aplicaciones que puede llegar a ser de interés es el de aplicar algún componente. Puede ser pegamento, puede ser pintura, puede ser algún aditivo dentro de un proceso o puede ser la aplicación de soldadura. En nuestro entorno, las aplicaciones de soldadura también es una de las aplicaciones que van a tener mayor auge, el de poder aplicar soldadura haciendo uso de un sistema robotizado. De hecho, es algo que ya se realiza en algunos lugares. Otra de las aplicaciones que también se pueden lograr con los diferentes tipos de robots es el de aseguramiento de la calidad, o en otras palabras, aplicaciones de control de calidad, en donde el robot acompañado de un sistema de visión permite identificar, por ejemplo, la geometría de una pieza y poder detectar si esta pieza está conforme a los patrones previamente establecidos o está fuera de norma y de esta forma hacer conformidad o rechazo de una pieza. También los sistemas de visión suelen acompañar un robot para poder hacer trazabilidad. Esto de trazabilidad tiene que ver con el hecho de conocer a través de un número de identificación único de una pieza, llamémosle un código de barra, un código QR, un número serial, poder identificar cuál es el lote de producción, cuáles son las características con las que se produjo, cuándo se produjo, y de esta manera poder realizar una trazabilidad, la cual es necesaria cuando se quiere detectar errores o se quiere detectar fallos o un lote de producción que no cumplió con los estándares de calidad, entonces debe de ser retirado completamente el lote de producción. Entonces, los sistemas de visión suelen acompañar los robots industriales para poder cumplir esta función de control de calidad, aseguramiento de la calidad, reconocimiento de la imagen, reconocimiento de formas, identificación de partes para poder hacer localización y toma de piezas. Otra de las aplicaciones de interés es la de paletizado. Esto de paletizado es el hecho de poder tomar ya una caja o un producto que ya fue empacado para poderlo colocar de manera ordenada en una tarima o pallet para luego poder ser almacenado o poder ser distribuido en las diferentes cadenas de distribución que las empresas tienen. Mucha de esta operación suele ser realizada por un ser humano en donde continuamente está levantando una carga para colocarla en una tarima y se suele utilizar un pallet o carrito para poder transportar con fuerza mecánica, poder hacer la ejecución de llevar y traer diferente materia prima, producto final terminado, etcétera. Otra de las aplicaciones que pueden tener cabida dentro del todo el uso de robots industriales es el de atornillado, el de poder hacer ensamblaje, pick and place y posteriormente hacer el atornillado de partes. Luego, una última aplicación tiene que ver con el hecho de la intralogística. La intralogística es el poder trasladar la materia prima, poder trasladar dentro de una compañía que tiene diferentes etapas de producción o diferentes procesos productivos en una misma planta, poder realizar el transporte o traslado de la materia prima, del producto final terminado, de partes necesarias para poder hacer un ensamblaje y esto de manera autónoma. Entonces, realizar toda la logística interna dentro de una compañía para poder hacer almacenamiento, para poder hacer el traslado de elementos que forman parte de la producción y de esta forma también evitar que el ser humano se dedique, mejor dicho, a realizar este tipo de actividades que para los que estudian manufactura esbelta o han visto el tema de Lean Manufacturing, existen ciertos tipos de desperdicio
Y uno de los desperdicios es el de transporte. Entonces ahí se puede gastar tiempo en el transporte en una línea de producción que se puede optimizar. Los robots industriales también sirven para eso. Entrando ya en detalle de los, indiferentemente del tipo de robot que ustedes podrían encontrar en una compañía o en una empresa, el hecho de generar ciertas consideraciones dentro de un proyecto nos permite reducir el margen de error o la probabilidad de error que una aplicación pudiera tener. En cualquier tipo de robot que existe, hablando de robots industriales, necesitamos conocer especificaciones de los sistemas, especificaciones de la aplicación que van en torno a las siguientes variables. La primera de ellas es cuál es la distancia de alcance, es decir, en línea recta que tanto un robot se puede extender para establecer su campo de trabajo y dentro de ese campo de trabajo poder ejecutar todas sus actividades. Entonces, la distancia de alcance es desde el momento en el que el robot puede tomar una pieza, qué tanto él puede desplazar esta pieza o este elemento dentro de su proceso. La segunda consideración que vamos a conocer es la carga útil, y la carga útil se refiere específicamente a el peso que el robot puede levantar en la articulación donde está la herramienta o en el punto en donde tenemos la herramienta de sujeción. Entonces, ¿qué tanto peso puede levantar? Es un parámetro que me delimita el tipo de robot que voy a utilizar, que me delimita el tipo también de herramienta que necesito utilizar para poder transportar esa carga a cierta velocidad también. Tercera consideración es cuál es el objeto o el material que voy a sujetar. En este caso debemos identificar si es un material que tiene una forma regular o irregular. ¿Cuál es su peso? ¿Cuáles son sus características? Si es un componente que se puede sujetar de arriba, si es un componente que se debe de sujetar por los lados, si es un componente que su material de construcción no permite generar succión o vacío para realizar una sujeción, o es irregular de tal forma que una herramienta estándar no lograría sujetarlo. Esta es la tercera consideración. La cuarta consideración es cuáles son todas o cuál debería de ser la herramienta de sujeción necesaria para poder transportar lo que quiero sujetar. En muchos de los casos hay equipos a los cuales en su herramienta se le colocan diferentes funciones. Una función para sujetar una pieza, otra función para realizar otro proceso en particular, que ya veremos en algunas de las aplicaciones. ¿Cuál es la fuente de energía del robot y de la herramienta? Es decir, qué tipo de alimentación es la que debo de tener disponible para poder realizar la conexión del robot. En su defecto también, qué tipo de alimentación es necesaria para la herramienta. En el caso de herramientas, podríamos indicar que hay equipos o elementos que utilizan el aire comprimido, otros utilizan energía eléctrica para poder funcionar. Están elaborados o fabricados usando servomecanismos, están elaborados utilizando energía de corriente directa, por ejemplo, a una magnitud o potencial definido. Entonces, todo esto es necesario conocer de las características de la herramienta para poder establecer las acometidas o la alimentación de la fuente de energía. Otro aspecto de interés que debemos de conocer son todos aquellos elementos periféricos que pudieran llegar a ser necesarios. Por ejemplo, un elemento periférico puede ser una banda transportadora. Dentro de esta banda transportadora, para alimentar de partes o de materia prima al robot,
podría llegar a ser necesario, por ejemplo, un variador de frecuencia que está conectado al motor eléctrico que hace el desplazamiento de la banda transportadora. Como elemento periférico de este mismo tipo de aplicación, podría llegar a ser necesario el uso de sensores de detección óptica para poder identificar cuando una pieza ha logrado el final de la banda transportadora. Esto le serviría al robot, por ejemplo, para ordenar o generar instrucciones de mandar a detener la banda transportadora o de comenzar su secuencia o rutina de sujeción de la pieza. Entonces, elementos periféricos como sistemas de visión o de seguridad también pueden llegar a ser necesarios para identificar cuando una persona se acerca dentro del campo de trabajo del robot y que esto permita generar una advertencia, una alarma, una parada de emergencia, una detención, una ralentización del movimiento, etc. Entonces, dentro de la aplicación, ¿cuáles podrían llegar a ser todos los elementos periféricos necesarios para poder echar a andar una aplicación? Un detalle sencillo podría también considerarse si estoy utilizando una herramienta de sujeción que requiere aire comprimido, podría necesitarse un relevador electromecánico, un relé de estado sólido, para poder mandar a activar algún solenoide, que es el que me permite el paso del fluido para realizar la succión o vacío, o para realizar la alimentación de la fuente de energía. Todos estos son elementos periféricos. Pudiera también necesitar recibir señales de entrada haciendo uso de un pulsador, de una maneta, de algún botón en particular, de algún pulsador con llave, etcétera, para indicarle al robot su habilitación al momento de comenzar a producir o indicarle una señal de inicio, una señal de paro, un reset de la secuencia, un restablecimiento de alguna señal, etcétera. Un elemento periférico también en un robot puede ser un PLC. Un PLC desde el cual se le estén enviando instrucciones para que él pueda realizar la secuencia A, realizar la secuencia B, realizar el proceso de inicialización, etcétera. Un elemento periférico también podría considerarse una pantalla HMI que tenga una interfaz gráfica que permita desde la pantalla ejecutar todas las operaciones del robot o realizar desde la pantalla el control de calidad conectado a un sistema de visión, a una cámara para identificar códigos de barra, para identificar geometrías, formas, contrastes de colores, etc. Luego, otra de las variables que debemos de considerar es el controlador y las comunicaciones. Actualmente, los robots industriales ya traen su propio controlador, es decir, que no requieren de un PLC adicional para poder trabajar. Son sistemas automatizados y son sistemas autónomos, a los cuales directamente se le pueden generar todas las instrucciones necesarias para poder operar dentro de un proceso. Sin embargo, si estos equipos nosotros los incorporamos a una línea de producción preexistente, podría llegar a ser necesario que generemos una comunicación de tal forma que el robot se comporte como un esclavo y que esté recibiendo señales de inicio o de detención para los diferentes procesos que le anteceden o que le preceden al proceso productivo. En cuanto a las comunicaciones, también la mayor parte de estos equipos actualmente vienen habilitados para poder hacer uso de un protocolo de comunicación industrial, dentro de las cuales podríamos encontrar, por ejemplo, protocolos de comunicación Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, entre otros. Principalmente estos que han sido diseñados con base en el TCP/IP, es decir, redes tipo Ethernet, pero protocolos industriales. Y por último, pero no menos importante dentro de las principales variables que vamos a considerar, es el tema de evaluación de riesgos. Toda aplicación con un sistema autónomo o un sistema automatizado conlleva un nivel de riesgo y es por ello necesario
que se ejecute una evaluación de riesgos. Ya existen normativas tipo ISO que determinan cuáles son todos los aspectos que se deben de evaluar para validar el riesgo de una aplicación nueva. Muchos de estos casos, por ejemplo, en la norma ISO 12100, involucran el uso de circuitos de seguridad preestablecidos, involucran el hecho también de que hay robots que no son colaborativos, es decir, que no pueden trabajar al lado del ser humano, sino que son sistemas que deben de estar aislados o protegidos mecánicamente a través de jaulas o guardas de seguridad con dispositivos sensores de apertura de compuertas para poder identificar una aproximación y que el robot pueda detener su marcha o su operación para verificar que no haya ningún riesgo de colisión. Entonces, esas son las variables. Veamos ahora cuáles son los diferentes tipos de robots. El primer tipo, que es el más antiguo y el que se conoce como robot fijo o está dentro de la categoría de robot fijo, es el robot articulado. Y estos dispositivos, si bien podrían llegar a ser elementos que tengan diferentes ejes y que tengan un tamaño bastante considerable, que haya sido previamente necesario haber hecho una obra civil de una plataforma de concreto para poder realizar su fundamento. O sea que este tipo de robot no es tan fácilmente integrable en un proceso preexistente. Normalmente los robots articulados de gran tamaño suelen venir como parte integral, suelen venir embebidos dentro de una línea de producción y no son elementos que al menos en nuestra región se vea que se puedan integrar tan fácilmente a una línea de producción que ya es preexistente. ¿Por qué? Porque hay temas de comunicación, de señales, de infraestructura, de diseño mecánico, que los fabricantes de líneas de producción ya tienen claramente identificado cuando diseñan sus procesos. Esto no significa, no quiero decir que no puedan ser integrables o con cierto grado de implementación dentro de nuestras aplicaciones en la región. Sin embargo, son elementos que sí requieren un poco más de características del entorno, identificar y determinar claramente las características del entorno previamente para poder ser utilizados. Entonces, estos elementos, como pueden ver, necesitan una guarda de seguridad. No debe de haber acceso para el ser humano. Debe de tener toda una infraestructura eléctrica, electrónica y de seguridad para poder tener indicaciones visuales de operación, para poder tener elementos de parada de emergencia accesibles para que dentro del espacio o campo de trabajo de este equipo o sistema no haya posibilidad que un ser humano acceda. Y suelen manejar grandes cargas. Esa es otra característica de los robots fijos articulados que están pensados para manejar grandes cargas que usualmente un ser humano no pudiera hacerlo de forma física. El otro tipo de robot es también fijo y este robot se conoce como robot escara. Y este robot tiene un campo de trabajo reducido y es usualmente utilizado para manejar o manipular pequeñas piezas haciendo uso de vacío. Suelen en su herramienta colocar una ventosa para que se pueda con generación de vacío se puede hacer la sujeción de diferentes piezas. Esto usualmente para pequeñas partes de trabajo, pero también para poder trabajar con velocidades más altas, así como pueden ver en esta presentación, en este video. Este tipo de robot requiere para su operación de localización de partes, requiere un sistema de visión que esté integrado al controlador. ¿Por qué? Porque el sistema de visión
le permitirá hacer una localización de la pieza, hacer un reconocimiento de la parte con la que el robot deberá interactuar y luego estas señales permiten generar las coordenadas para que el robot vaya, tome la pieza y la coloque de manera precisa donde se haya establecido al inicio que se deba de colocar. Estos son los robots fijos tipo SCAR. El espacio de trabajo, como decimos, es reducido, pero su aplicación es para velocidad y precisión, diferente a lo que vimos en el robot fijo tipo articulado, que no necesariamente se requiere una alta velocidad, pero sí una gran capacidad de carga. El siguiente tipo de robot son los robots tipo Delta, que estos sistemas son servomecanismos que manejan a través de varillas o ejes, manejan un punto central. Entonces estos robots están coordinados, todos sus ejes, que pueden ser de 3 o 4 ejes o servomecanismos, que integran sus posiciones para poder determinar el punto exacto donde va a ser colocada la herramienta. Por ser servomotores los que suelen activar estos sistemas, también se puede trabajar con alta velocidad y precisión y permite un espacio o rango de trabajo mayor al del robot SCAR y un volumen o una caja en donde el robot se puede desplazar de mayor tamaño. Es decir, este tipo de robot requiere un mayor tamaño para montarse porque son equipos más pesados que el SCAR, pero tienen la ventaja de poder trabajar en toda esta esfera de trabajo para poder realizar la sujeción de las partes. Y también suelen ser acompañados o de ventosas o de pinzas neumáticas o pinzas eléctricas, típicamente de pinzas neumáticas para poder hacer la sujeción. Un aspecto que vamos a considerar más adelante cuando veamos los efectores es el hecho que el tipo de material que voy a sujetar determina el material también de la herramienta. En este caso, como pueden observar, son melocotones en almíbar que están siendo llevados a la lata donde posteriormente se sellan y de esta forma se obtiene la presentación ya sellada de latas. Entonces, este equipo también, hay que decirlo, requiere de un sistema de visión que acompañe al controlador para que estos puedan realizar el reconocimiento tanto de la pieza como la localización. Decirle al robot a qué velocidad está corriendo la banda para que él pueda identificar precisamente dónde va a tomar la pieza sin cometer errores, así como lo pueden ver en la aplicación. Entonces, suelen ser utilizados en aplicaciones de embalaje o de empacado, desde el desorden hasta el orden. Robots fijos tipo Delta. Veamos ahora los robots móviles. Los robots móviles, como decíamos, están pensados para intralogística. Es todo aquello de poder trasladar materia prima, poder trasladar materiales, poder trabajar piezas para cumplir con un ensamblaje, con una producción, para poder alimentar a un operario de todos los materiales que requiere para una producción. Estos sistemas lo hacen de manera automática, previamente configurando las rutas. Este tipo de robots no requiere una línea para poderse guiar, sino que tienen un sistema de posicionamiento a través de un controlador que puede determinar la ubicación exacta de cada uno de los robots y poder optimizar rutas de entrega, poder optimizar rutas de desplazamiento y también cuentan con todos los sistemas de visión integrados para reconocer cuando un ser humano o un obstáculo les obstruye y poder cambiar su ruta sin que esto represente un riesgo de colisión.
Estos son los robots móviles. Acá ya nos salimos de la categoría de robots fijos y pasamos al tema de robots móviles. En este caso, estos robots móviles, como veremos en otra aplicación, también pueden o han sido pensados para manejar cargas altas. Por ejemplo, una tarima con el producto ya embalado o paletizado. Estos robots los pueden trasladar desde la salida de la línea de producción hasta la bodega o almacenaje de la línea. El siguiente tipo de robots es el robot colaborativo o mejor conocido como cobot. El tema de los robots colaborativos está enfocado en que este tipo de sistema trae toda la electrónica necesaria para poder detectar una colisión antes que pueda causar un daño al ser humano o al operador. Y el tema de colaboración explícitamente indica que puede estar trabajando sin una guarda de seguridad al lado del ser humano, como un dispositivo que genera las tareas repetitivas, las tareas tediosas, mientras el ser humano está en labores de preparación. Entonces, los robots colaborativos tienen la característica que son flexibles. El tema de flexibilidad radica en el hecho de que, así como en esta aplicación de paletizado, este elemento puede ser fácilmente transportado de un lugar a otro. También se pueden integrar dentro de otros roles, otras herramientas. Se puede realizar el cambio de herramienta, se puede llevar el robot a otro lugar dentro de la planta productiva, porque usualmente este tipo de robots solamente requieren una alimentación monofásica de 100 a 240 voltios. Es decir, si en el lugar donde se va a colocar solamente hay 110 voltios de corriente alterna en un toma, con ese toma puede trabajar. O si el lugar donde está es un toma de 220 voltios de corriente alterna monofásica, también en ese lugar puede trabajar. Esto facilita mucho el hecho de que también son elementos livianos y pueden ser transportados fácilmente de un lugar a otro. Y no requiero que el piso de producción sea un piso fijo de producción. Me refiero a que ya una mesa no se pueda trasladar de un lugar a otro o que cambiemos las características del producto. Es muy fácilmente adaptable a nuevas características del producto, solamente cambiando la herramienta. Estos son los robots colaborativos. Veamos ahora el tema de efectores. En el caso de efectores, el efector es todo aquel dispositivo que le sirve al robot para sujetar una pieza. Estos efectores pueden ser pinzas eléctricas de 2 dedos, de 3 dedos, de 4 dedos. Pueden ser dispositivos que utilicen aire comprimido como fuente de energía para generar vacío, o sea, usarlos con ventosa. Puede ser, como el del ejemplo, un dispositivo o una herramienta que tiene dedos flexibles, lo que le permite tomar casi cualquier pieza, no importa su forma. Puede ser irregular, así como en el ejemplo. No se requiere sustituir la herramienta para poder realizar la sujeción. Entonces, el efector debe de ser seleccionado de acuerdo a la pieza que voy a sujetar. También el efector puede necesitar un sistema de visión para realizar la localización y se puede modificar fácilmente. De hecho, los efectores o herramientas se sujetan al brazo robot o se sujetan al robot a través de 3 o de 4 tornillos que pueden ser fácilmente eh, quitados para colocar otra herramienta o otro instrumento que le permita cambiar su rol, como por ejemplo en este caso, hay fabricantes de efectores que ya permiten un cambio de herramienta fácil. Por ejemplo, este otro tipo de efector no utiliza ni aire comprimido ni pinza eléctrica, sino que lo hace a través de magnetismo. Entonces, puede realizar la sujeción de cualquier pieza metálica de forma irregular y no requiere tomarla, sino que solo acercarse para poder llevarla al lugar de trabajo. Entonces, esta es otra aplicación y tiene que ver con el efector. Vean que acá no hablamos ya
exclusivamente del robot, sino que el éxito de la ejecución de un proyecto va en función de la selección del robot y la selección de la herramienta. Que la selección de la herramienta sea la adecuada para poder realizar el proceso productivo. Entonces, todo puede ser sujetado. Es más, existen muchas oportunidades para poder desarrollar herramientas, para poder desarrollar aplicativos de software que permitan controlar desde el controlador del robot las señales que se envían a través de servomecanismos, a través de variables analógicas de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Dentro de las aplicaciones específicas de los sistemas, por ejemplo, veamos, este es un robot colaborativo, este es un cobot al cual se le ha agregado en su herramienta de trabajo se le ha agregado un soldador. Y entonces este soldador permite, el soldador permite, aquí estamos, que el robot pueda realizar una soldadura con precisión. Entonces, estos equipos, robots colaborativos, son, como decíamos al inicio, fácilmente programables y en cuestión de minutos se puede echar a andar de una manera bastante fácil o sencilla una operación, una secuencia, y en conjunto con la periferia, porque esto ya es, hablamos de la periferia, se puede ejecutar un proceso en particular, un proceso que va a ser repetitivo, un proceso que requiere precisión, un proceso que requiere una velocidad constante para ejecutar una labor específica. La habilidad del robot que puede enseñársele para que realice la operación o proceso en un momento dado. Otra de las aplicaciones es la de tomar piezas. Como decíamos, la herramienta del robot puede tener diferentes características. En este caso, como pueden apreciar, acá va a realizar la sujeción por medio de vacío. Este es un sistema de ventosa para poder hacer la toma de piezas pequeñas y a través de reconocimiento de imágenes, el sistema puede detectar la localización de la pieza para llegar a tomarla con precisión y llegar a colocarla también con precisión. La repetibilidad o el margen de error en las posiciones es bastante reducido y esto permite que el sistema pueda ejecutar siempre la operación sin cometer errores. Otra de las aplicaciones, siempre con brazo robótico colaborativo, es el que hablábamos al inicio de alimentación o atención de maquinaria. En este caso, como decía, el robot y la misma herramienta puede realizar diversos roles. Abrir una puerta, presionar un pulsador, retirar una pieza, colocar la pieza en un lugar, tomar material en bruto para volverlo a colocar, mandar a llamar a otro robot para que venga a recoger la pieza, el robot reconocer qué pieza es y poderla almacenar adecuadamente en el lugar que le corresponde y poder ir y alimentar a otro proceso. Entonces, la tecnología está combinándose de tal manera que no solamente necesito el brazo robot, sino que dentro de las variables que mencionábamos al inicio es toda la periferia. ¿Qué tipo de herramienta voy a necesitar? ¿Qué señales voy a requerir? ¿Cuál es mi distancia de trabajo? ¿Cuál va a ser el alcance que yo requiero que el robot tenga? Entonces, a nivel de tecnología también, como decíamos, las comunicaciones resultan bastante importantes. Hoy por hoy, en cuanto a buses de campo, lo que vamos a encontrar, por la tendencia de buses de campo es que la mayor parte de fabricantes de dispositivos detectores, de instrumentación, de instrumentos de medición y de controladores están diseñando y fabricando sus elementos detectores con el bus de campo que se denomina IO-Link. Esto permite un control descentralizado y poder realizar, por ejemplo,
el multiplexado o la concentración de muchas señales en una célula o estación o isla de trabajo y poder comunicar todas estas señales a través de un solo cable. Este es el que vamos a denominar una red o un bus de campo. Y esto llegar a un controlador, a un PLC o a un dispositivo controlador de maquinaria y convertirlo a un Ethernet industrial. De esta manera ya se traslada. Igualmente esto tiene que ver con la pirámide de automatización. Esto se traslada y ya podemos tener supervisión, adquisición de datos, visualización de variables, gestión del mantenimiento, gestión de la producción y todo esto llevado desde el campo o planta de trabajo hasta el Ethernet industrial, es decir, la digitalización de las señales. Y esto también permite que el robot pueda ser incorporado a la red industrial o al bus de campo y poderse comunicar con diferentes elementos sensores, poderse comunicar con diferentes elementos controladores. Lo que debemos de conocer es cuáles son los protocolos de comunicación que vamos a utilizar para también homologar un robot a que pueda comunicar con el mismo tipo de lenguaje referente al protocolo de comunicación. Entonces, todo esto es la integración de tecnologías de fabricantes propios, de terceros, que están llevando a universalizar el uso de los dispositivos de automatización industrial y la implementación de tecnologías dentro de un proceso industrial. Entonces, ¿cuáles son los retos? Bueno, uno de los retos para los ingenieros, para los futuros ingenieros, para los técnicos, para todos los que estamos involucrados o queremos estar relacionados o involucrados a nivel de una empresa de manufactura, de una industria, etcétera, de una empresa de integración de servicios, por ejemplo, es que debemos de aportar conocimiento para la reconversión de la industria actual. Esto tiene que ver con que podamos integrar todos los procesos que actualmente se pudieran estar realizando de manera manual o artesanal, poderlos digitalizar y que vayamos poco a poco incorporando las nuevas tecnologías de la automatización. Esto tiene que ver con nuestra región porque en Centroamérica no somos países desarrollados, sino que vamos incorporando y vamos implementando tecnología que ya es preexistente. No somos desarrolladores, al menos en este momento. Ojalá y la tendencia cambiara de que nosotros comencemos a desarrollar tecnología, pero en este momento lo que tenemos próximo es que la tecnología nos va a invadir. La tecnología vendrá ya incorporada en las máquinas, entonces entre más pronto nosotros logremos tener estos conocimientos, nuestros conocimientos le van a permitir a la industria en la que formemos parte a que se puedan incorporar las nuevas tecnologías de la automatización. Y ese es uno de los retos que tenemos dentro de la ingeniería. Y los robots industriales deben dejar de verse como un componente extraño o raro, porque ya en pronto tiempo serán parte de los procesos productivos y de las líneas de producción. Actualmente en El Salvador, Guatemala, en Honduras, ya existen muchos sistemas que están trabajando de robots industriales que probablemente ya ven que ya hayan venido incorporados en esa línea de producción. Pero tenemos también muchas oportunidades de poder cambiar procesos, de poder realizar procesos de mejora, de poder incorporar innovación en los procesos productivos haciendo uso de los robots porque forman parte de la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son tus retos? Te reto en este momento a que ustedes puedan pensar, a que ustedes puedan interiorizar cuáles son los retos que ustedes tienen, si son estudiantes, si son ingenieros, si son personas que les apasiona la tecnología, cómo van a abordar toda esta llegada, toda esta implementación de nuevas tecnologías, de innovación que puede llegar a tener que ver con la automatización industrial, que es el rubro del que estamos hablando en este congreso virtual.
Muchas gracias a todos por este tiempo, por este espacio y quedo atento a cualquier consulta o cualquier pregunta que surja de la plática. Agradecemos al ingeniero Castillo por su valioso aporte. En estos momentos daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos que en el chat escriban su nombre para poderles ceder la palabra, o bien pueden escribir su pregunta en el chat para luego dar lectura y que nuestro facilitador pueda solventar las dudas. William Valdés. Buenos días, ingeniero. Primero, pues agradecerle su tiempo y el conocimiento que nos ha compartido en esta mañana. Mi consulta es en su experiencia, ya como mencionó, pues en el país y supongo que en Centroamérica la mayoría de empresas son MIPYMES. Entonces, bajo su experiencia, ¿qué tan reacias o qué tan dispuestas están estas pequeñas empresas a la incorporación de robots industriales? Y sobre todo, pues cobots que son los más asequibles económicamente en este momento. Sí, de hecho, en este momento este es un tema paradigma porque todavía se piensa que es tecnología inaccesible, que puede llegar a ser tecnología que no vamos a poder dar mantenimiento. Por ejemplo, alguien pudiera pensar, bueno, voy a incorporar un cobot en mi proceso, pero si por alguna razón llegara a fallar o llegara a necesitar asistencia, cuánto me costaría un servicio, cuánto me costaría hacer una reparación a futuro, etcétera. Entonces todavía sigue siendo un tema tabú en este sentido porque también se mantiene el hecho de que es un elemento que requiere una inversión inicial que no necesariamente es baja, sí, dentro de toda la escala de costos de inversión, los robots colaborativos son los que representan una mejor oportunidad para poder incorporarse específicamente en pequeñas empresas, en medianas empresas, en procesos productivos preexistentes. Entonces hay una gran oportunidad. En nuestro caso, nosotros estamos en la fase de concientización, de poder compartir este tipo de charlas, de poder llevar nuestro equipo de nuestro robot colaborativo que tenemos disponible para que en las empresas puedan conocer cómo es su funcionamiento, el poder realizar actividades de fomentar el conocimiento en instituciones educativas como universidades, para que también los alumnos que están estudiando ingeniería puedan interactuar con este equipo y puedan darse cuenta que no es algo del otro mundo, no es como mencionan en algunos casos ciencia de cohetes, sino que es algo que puede ser factible en un momento dado. Entonces, actualmente sí hay una resistencia al cambio. Hay mucho temor también en el sentido de que las personas al ver un equipo de estos pueden llegar a pensar que van a ser sustituidos en sus puestos de trabajo. Sin embargo, es una labor bastante interesante que desde organizaciones de tales como ISA debemos de poco a poco ir brindando este tipo de información para incorporar nuevas tecnologías en nuestros procesos y al final lograr que nuestra región sea más competitiva a nivel de las economías, porque esto nos va a abrir mayores oportunidades de puestos de trabajo, mejores pagas en nuestros puestos de trabajo, mayores oportunidades de desarrollo tecnológico en nuestra región, que no tengamos necesidad de emigrar para encontrar una oportunidad de trabajo que sea de interés para nosotros, que tengamos también las oportunidades acá en nuestra región. Ok, muchas gracias. Ok, damos por finalizado este espacio. Reiteramos las gracias a ingeniero Roberto Castillo por compartir con nosotros sus conocimientos. En este momento procedemos a hacer la entrega de un diploma de agradecimiento al ingeniero
por su participación como ponente en la actividad. El diploma reza de la siguiente manera. The International Society of Automation, ISA, sección estudiantil, Universidad Don Bosco, otorga el siguiente reconocimiento a Ingeniero Roberto Castillo por su valiosa ponencia y participación en el Congreso de Automatización ISA UDB 2022, realizado desde el día 17 de octubre hasta el 21 de octubre de 2022 en el campus de la Universidad Don Bosco, Soyapango. Firma Ingeniero Ángel Moreno, tutor de la sección estudiantil ISA UDB. Ingeniero Carlos Montoya, director de escuela Francisco Mata, presidente de la sección estudiantil ISA UDB. En este momento vamos a proceder a abrir las cámaras. Si ustedes pueden abrir las cámaras para poder tomar una foto y recordar esta ponencia, se les agradecería mucho. Mendoza, tú me avisas cuando ya esté la foto. Ok, en 3, 2, 1. Ahí estamos. Ok. Agradecemos a nuestro facilitador por compartir con nosotros en este día. Esperamos contar nuevamente con sus valiosos aportes en actividades futuras. Agradecemos a todos y a todas por su asistencia y esperamos que esta actividad haya sido de gran valor para todos ustedes. Les invitamos a escanear el código QR y así poder conocer los beneficios que ISA ofrece a todos sus miembros y de la misma manera estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en actividades futuras. Damos por finalizado el evento y en nombre de ISA Sección UDB les deseamos un feliz día. Muchas gracias, feliz día, excelente ponencia. Saludos.